Qué bendición que puedas estar el día de hoy aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Vamos a continuar nuestra lectura en 2 Samuel capítulo 11. También vamos a estar viendo 1 de Crónicas capítulos 14 y 15 y nuestro salmo, el Salmo 32. Acuérdate que tienes que agarrar tu Biblia para poder leerla juntos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos que nos hables el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos nuestra lectura del día de hoy. 2 Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no se descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despediré. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tades? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó al rey todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. 1 de Crónicas capítulo 14.
Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelec, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues de Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo como las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Primera de Crónicas capítulo 15. Hizo David también cosas para sí en la ciudad de David. Arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, de sus hermanos Etam, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehuel, Uni, Eliab, Benaía, Maasaías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emam, Asaf y Etam, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Esiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Jehiel, Asasías tenían arpas afinadas con la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas,
en la música fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías, Elcana eran porteros de arca, y Sefanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía, Eliezer, sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era el maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujeto con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Terminamos el día de hoy, hermanos. Qué bendición es poder seguir mirando estas escrituras, poder mirar cómo este hombre David, aunque Dios le dio tantas victorias, él miró la mano de Dios respaldando su vida. Tuvo ese tropiezo, tuvo ese pecado que le costó mucho, le costó levantarse, le costó sobre todo que las consecuencias que vinieron después de este pecado, que vamos a verlas más adelante. Y sobre todo otro de los pecados que cometió fue de que prácticamente cometió un asesinato con Urías Eteo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la tentación, el pecado siempre está rodeando nuestro ser, siempre está atravesándose en nuestro camino, y nosotros somos propensos a caer en pecados, en circunstancias a cometer cosas que están mal delante de los ojos de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, pedirle al Señor que nos dé esa inteligencia, que nos dé ese discernimiento para poder hacer su voluntad cada día, que cuando venga el pecado a nuestra puerta podamos decirle no y podamos decirle sí a la voluntad de Dios, y que el Señor nos ayude día con día. Y tenemos que estar orando, tenemos que estar bien firmes, porque si no podemos tropezar, pero si estamos en la roca que es Jesucristo, ahí siempre vamos a estar firmes. Así que, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a estar en tu palabra. Muchas gracias por estar el día de hoy. Dios te bendiga y nos miramos el día de mañana.